En este momento en la ciudad de Quito le damos la bienvenida y el buenos días al economista Diego Borja, presidente del Banco Central y también parte importante de este proyecto político. Economista Borja, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, con mucho gusto concurro acá pues a rendir cuentas, a dar nuestra versión y a hablar de lo que en este momento todo el país está hablando, ¿verdad? El triunfo del sí, no hay que olvidar eso. Bueno, estamos hablando de los resultados parciales de una consulta popular. Ya hoy se muestra una tendencia en que el sí, en efecto, ha superado al no en algunas preguntas, pero hay preguntas que todavía han generado polémica, como la pregunta 4, la 5 y la 9. Pero más allá de quién termina ganando, porque basta, como en el fútbol, basta el resultado de 1-0 para ganar, en ese sentido, ¿qué lectura le deja? Porque de todas maneras la votación del no ha dejado de ser una votación importante, y esa votación del no, que se la considera importante al interior del país y al interior del régimen, sobre eso se está reflexionando, a tal punto que se anuncian cambios en el gabinete, pero el articulista Jorge Núñez del diario El Telégrafo habla de que estos resultados, la lectura que se le debería dar de parte del régimen es profundizar la revolución. En ese sentido, Diego Borja estaría de acuerdo, y si es así, ¿cuáles serían esos elementos de profundizar la revolución? Sí, muchísimas gracias, Carlos. Mire, yo creo que en primer lugar, ahora ya no estamos hablando de un exit poll, ya no estamos hablando de una encuesta, son resultados parciales. Hasta hoy a la madrugada, inicios de esta mañana, teníamos ya contabilizado el 64% de las urnas, y en la mayoría de más bien dicho, en todas las preguntas ya no solo es la mayoría, en todas las preguntas la opción por el sí está ganando. Eso es lo primero que hay que decir. Y como bien señala usted, así uno gane 1-0, uno gana el partido. Entonces, primero eso hay que señalar. ¿Eso qué lecciones nos deja? A mí me da la lección, en primer lugar, de que hay que corregir muchas cosas. Hay que ampliar el frente progresista, democrático, popular del gobierno. Se han perdido, o sea, la opción por el sí ha perdido en 12 provincias, en varias provincias de la sierra, en la mayoría de las provincias de la sierra, en casi todas las provincias de la región amazónica. ¿Qué lección me deja a mí? Que mientras el sector rural y mientras el sector urbano de la costa ha respondido a una serie de acciones del gobierno que son de carácter social, ha aumentado la asignación de recursos para carreteras, para salud, para educación, ha habido una serie de acciones de orden social, se han utilizado los recursos que antes se destinaban al pago de la deuda, se ha destinado al pueblo, y la costa ha respondido, pero en la sierra no. Eso me dice a mí que tenemos que nuevamente convocar al sector progresista, a los dirigentes indígenas, a los dirigentes de la izquierda, porque esta diferencia entre lo que logramos en la Constitución del 2008 y lo que hemos logrado en esta consulta popular, esos 13, 15 puntos, son en esta ocasión la opción a la cual convocó una parte de la izquierda y de los sectores sociales a votar por ella. Entonces hay que volver a convocar a ese sector. Volverlos a convocar, aglutinar, incorporarlos alrededor de qué agenda. Alrededor de una agenda democrática, de una agenda de profundización de los cambios sociales, de profundización de los cambios económicos. ¿Sí? Tenemos una agenda de la revolución agraria pendiente, y por supuesto los campesinos de la sierra ecuatoriana vieron eso y dijeron así, hasta aquí. Tenemos una agenda de economía popular todavía pendiente, a pesar de que ya se aprobó la ley, ¿verdad? Tenemos una agenda del plan de tierras pendiente. Sí, tenemos una agenda de soberanía alimentaria pendiente. Entonces, son algunos de los elementos que yo entiendo como profundizar la revolución, que son ampliar el beneficio social y, por supuesto, también ampliar el carácter democrático, la participación social, el control social, la vinculación entre la comunicación, la rendición de cuentas que hace el presidente y que hace el gobierno con la organización social, porque de lo contrario se convierte en un monólogo. Se perdió un diálogo con actores articulados a procesos de organización social. Estamos viendo entonces que en el régimen, no sé si todos, pero por lo menos en este caso usted está siendo tremendamente autocrítico con lo que ha pasado, independientemente que
ustedes dicen han ganado, no son los resultados todavía totales, pero están siendo muy autocríticos. En esa agenda de incorporar a grupos o ampliar el Frente Progresista que habla, convocarlos alrededor de esa agenda en términos de la reforma agraria, ley de tierras, ley de agua, eso significa entonces también extender puentes eficaces y eficientes hacia el movimiento indígena. Aquí hay que reconocer una cosa. Rafael Correa es un líder de la revolución ecuatoriana y un líder de la izquierda latinoamericana. La agenda con la que ha ganado este gobierno en reiteradas ocasiones y que ha merecido el apoyo del pueblo es una agenda progresista, democrática. Es contraria al aperturismo, a los TLCs, es contraria a las liberalizaciones, es contraria a las privatizaciones. Esa ha sido la agenda con la cual este gobierno ha ganado. Y es una agenda latinoamericana, que además es una agenda muy crítica al neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Profundizar precisamente en la agenda post-neoliberal. Pero sin perjuicio de lo que está mencionando Diego Borja, hubo una fragmentación electoral importante, sobre todo en la Sierra Central y Oriente, pero que conlleva una recomposición de la política de parte del régimen y del proyecto político. En ese lugar a dudas, mire, en el caso de la Constitución de Montecristi, que es una constitución tremendamente democrática, ya se señalan algunos elementos de la institucionalidad, de la participación social, del control social y de la ampliación de la democracia directa, de la democracia deliberativa, de la democracia también participativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? A eso que señalaba la Constitución hay que darle institucionalidad. ¿Cómo se da institucionalidad en un proceso, en un gobierno, que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo? Eso último, para el pueblo, del pueblo y con el pueblo, porque también hay un desencanto por determinados sectores que han visto que no se les ha convocado, ciertamente una ampliación del beneficio social, pero no han participado en decisiones, no han participado en control y se sienten alejados. Pero esa base social hay que volver a traerla. Errores estratégicos, una consulta entonces que no fue consensuado con quienes forman parte del proyecto político. Usted utilizó un término, siendo autocrítico, muy duro. Esto no es cuestión de monólogos, esto es cuestión de dialogar. Dialogar significa comunicar, comunicar significa involucrar, involucrar significa empoderar. Por supuesto, y de esa forma ha ganado el presidente Correa. ¿Acaso que el presidente Correa ha ganado en las anteriores elecciones con un monólogo? No, ha sido tremendamente articulado, integrado al sector popular. Mire usted, cuando hacíamos la Constitución de Montecristi, asistían a ese proceso cientos de miles de organizaciones. Y para no ser exagerado, miles de organizaciones todos los días a todas las mesas, y el presidente de la República estuvo tan presente con todo el gobierno en ese proceso, tan articulado al pueblo, tan en diálogo con el pueblo, que tuvimos el resultado que tuvimos, 61% del total de sufragantes. Entonces, eso es lo que hay que recuperar. Esto de mantener la popularidad elevada, que las encuestas siempre dio resultados de popularidad y credibilidad elevada, y elecciones que han triunfado, no originó que se aburguesen desde el punto de vista estratégico. Hay ese riesgo y precisamente cuando se priorizan las agendas tecnoburocráticas, ¿no es cierto?, en las cuales simplemente lo que se dice en un escritorio, lo que se piensa en la planificación de escritorio, desvinculada de las necesidades, del sentir, de los sentimientos, de los afectos de la gente, pues corremos el riesgo de precisamente salirnos de la realidad y encapsularnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues precisamente volver a escuchar, a participar con las organizaciones del pueblo. Ahora, yo creo que el triunfo del sí, si usted me permite solamente esto, sigue siendo una postura del pueblo ecuatoriano que tiene esperanzas fincadas en esta revolución. Tiene esperanzas y deseos de que se cumpla, porque volvamos a señalar, el sí ha ganado. No permitamos que se deslegitime. Si hemos disminuido la diferencia con respecto a anteriores elecciones, porque además de anteriores elecciones cuyo ritmo lo ha impuesto este gobierno de la Revolución Ciudadana. Es la primera vez que estamos comparando con un triunfo de un presidente en una primera vuelta, con un logro de unas 2/3 de los votantes en la Constitución. Es la primera vez que hacemos ese rasero tan grande, pero que lo hemos puesto nosotros mismos, la revolución. El problema es que parece que la celebración causó mucha hemorragia de entusiasmo. Entonces, vamos a lo siguiente. El tema de la reforma agraria, que es un punto clave en este
profundizar de la revolución y que ya se lo está escuchando de parte de varios analistas y de parte de varios funcionarios del régimen y del proyecto político. ¿Cuáles serían las líneas rojas, en todo caso, para poder salvar obstáculos? Porque estamos hablando que hay un problema de la ley de aguas, hay un problema del tema de tierra, y por otro lado todavía está el tema de minas que no se ha podido implementar al 100%. Entonces, ¿cuáles serían esas líneas rojas para poder subsanar esa visión de la reforma agraria y de la profundización de la revolución? La revolución agraria no es repartición de tierras. En el siglo XXI estamos hablando de tecnología, de crédito, de capacitación, de mercados, de transporte, de una serie de componentes que coadyuvan a que cuando un campesino tiene la tierra, la pueda producir y la pueda producir con altos niveles de productividad. Y que tenga dónde vender. De esa naturaleza. Y que tenga dónde vender y a buenos precios. Y revolución agraria no significa solo campo, no solo sector rural. En el caso ecuatoriano, revolución agraria significa también soberanía alimentaria, y eso tiene que ver básicamente con las grandes aglomeraciones que son las ciudades, Quito y Guayaquil. La revolución agraria, por supuesto, beneficia a todos los sectores populares especialmente, que quieren bajos precios en los alimentos de las grandes ciudades. Eso es revolución agraria en el siglo XXI, no es repartición de tierras, y en eso no hay que equivocarse. Esa agenda pendiente es básica de una revolución democrática, de un cambio democrático. Cualquier país, póngame usted el ejemplo que quiera, desde los Estados Unidos hasta los tigres asiáticos, hicieron profundas reformas agrarias para tener los niveles de desarrollo que han tenido. Eso es parte de nuestra agenda y tenemos que entrar nuevamente en ese proceso que lo hemos dejado un poco en segundo plano. Es decir, se establece ya por ahí una prioridad, es ir directamente a los elementos de una reforma agraria que conlleve producción, generación de recursos, inclusión social, más allá de temas políticos que pueden entramparse y que pueden poner en alta exposición al régimen. Es que lo uno es precisamente cumplir las expectativas y demandas sociales largamente postergadas en la etapa neoliberal en este proceso, y eso tiene que ver con las grandes transformaciones económicas y sociales, la agraria, la de la economía popular, la de la soberanía alimentaria y por supuesto la de los recursos naturales, en un modelo sustentable que además la Constitución ya lo traza. Pero el segundo son las demandas políticas. Una revolución como la que nosotros hemos impulsado, la revolución ciudadana, es profundamente democrática. Y eso quiere decir no solamente esperando que el pueblo nos aplaude y nos agradezca, sino haciéndola con el pueblo. O sea, con el pueblo. Una revolución democrática sin el pueblo no es revolución democrática, es una caricatura de revolución. Daría la impresión entonces que se alejaron de la esencia que es la sociedad transversal y la participación de los principales actores, que no son los políticos, sino es la ciudadanía, y que hoy en un ejercicio de autocrítica lo quieren recuperar. Bueno, si es que no hacemos autocrítica, estaríamos en un autismo impropio de las personas que hemos estado en este proceso. Porque si algo hay acá es sensibilidad. Y cuando a uno le están diciendo, hey, ojo, cuidado, alerta, hay que ponerse alerta. Si no somos autocríticos, creo que estaríamos desnaturalizando el carácter tremendamente fresco que tuvo esta revolución y que todavía lo tiene. Y eso tiene que ver con refrescar continuamente con la organización popular. Mire, una comunicación, una acción burocrática, una acción tecnocrática, en el caso nuestro, Banco Central, alejada de los requerimientos de la sociedad, tiene el riesgo de convertirse en un problema de escritorio, en un problema de horas de trabajo, en un problema de eficiencia, entre comillas, porque la eficiencia hay que medirla en función del servicio que el Estado, que el servidor público, que el burócrata le presta a la comunidad. Ahí medimos. Y eso tiene que ser muy vinculado a lo que la comunidad organizada requiere. Y también la comunidad organizada requiere participación y democracia. Diego Borja, presidente del Banco Central, muchas gracias por haber comparecido y dar la cara también en estos momentos, que si bien ustedes dicen han ganado, el resultado da lecturas de que hay que corregir, porque sí hay un llamado de la atención de la ciudadanía. Gracias, Diego Borja.